Muy buenas tardes a todas y todos los docentes que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre la reasignación docente 2022, convocado por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y que cuenta con el soporte de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, a quienes agradecemos por permitirnos llegar a ustedes. ¿Qué desarrollaremos el día de hoy? Pues explicaremos el nuevo procedimiento para la reasignación docente, un proceso que este año trae muchos cambios importantes y muchos beneficios que ustedes deben conocer para poder participar. En el webinar de hoy tenemos dos momentos importantes. El primero es una exposición sobre el proceso de la reasignación docente en el marco de la resolución viceministerial 042-2022 Minedu, que fue publicada el 20 de abril en el diario oficial El Peruano. El segundo momento será para absorber las consultas que nos hagan llegar a través del chat de la plataforma y que lo pueden hacer desde ya porque tenemos un equipo preparado para organizar sus consultas. Para dar inicio a esta videoconferencia vamos a darle la bienvenida al director de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, a quien vamos a escuchar y que nos va a saludar para iniciar esta videoconferencia. Estimados maestros, sean bienvenidos a este webinar sobre la reasignación docente 2022. El Ministerio de Educación está enfocado en generar mejores condiciones de trabajo y procesos con más beneficios para todos los docentes. Y en este marco, hoy impulsamos un renovado proceso de reasignación que ofrecerá mayores oportunidades de desplazamiento. El pasado 20 de abril se publicó la resolución viceministerial número 042-2022 Minedu, que establece, entre otros beneficios, que la reasignación docente por unidad familiar e interés personal se desarrollará durante los meses de mayo, junio y julio. Y por primera vez serán consideradas el 100% de las plazas vacantes, tanto en etapa regional como interregional. En este contexto, doy la apertura al webinar denominado Reasignación Docente 2022, organizada por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, cuyos especialistas brindarán alcances sobre la norma y absolverán las consultas que puedan tener. Me despido deseándoles éxitos en la delicada y loable labor que realizan, expresándoles desde el Minedu nuestro compromiso de apoyarlos en lo que requieran. Gracias. Participación y las palabras del director de la DITEM. ¿Cómo se postula? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el procedimiento? Todas estas interrogantes serán respondidas por el especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el doctor Andrés Izaguirre Minaya, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión. Doctor Andrés, ¿nos encontramos listos para comenzar con esta exposición? Adelante, Anita. Muchas gracias. Perfecto. Bien, saludar a cada uno y a cada una de las presentes que nos acompañan en esta transmisión en vivo, a efecto de poder compartir para el segmento de nuestro público objetivo, que es nuestros maestros y maestras en condición de nombrados y también el personal directivo y especialista en educación que se encuentra designado, quienes van a participar del proceso de reasignación docente. Como ya lo has indicado, ¿cuáles son estas nuevas mejoras? Siempre pensando en la elaboración de las normas técnicas para generar mejores condiciones. Entonces, en este momento, si me permiten, por favor, voy a compartir la pantalla a efectos de poder compartir con todos y cada uno de ustedes esta presentación que se ha elaborado a efectos de dar a conocer los alcances para el proceso de reasignación docente 2022, las cuales se implementan por las causales de unidad familiar e interés personal. Pues bien, vamos a definir qué es el proceso de reasignación docente, un proceso que se realiza año a año, ¿cierto? Entonces, vamos a definirla, que es la acción administrativa de personal, mediante la cual se permite que un profesor de carrera, un profesor nombrado, profesor en aula, en las distintas modalidades educativas de la educación básica y también de técnico productivo, así como también el personal directivo y especialista en educación en condición de designado en una institución educativa o programa educativo, se desplaza geográficamente de una plaza a otra, que va a ser su plaza de destino, la cual se va a encontrar vacante y debidamente presupuestada,
manteniendo las mismas características, es decir, es un desplazamiento horizontal que no implica un ascenso de escala y que no implica un cambio de cargo, es decir, se mantiene esa horizontalidad. Seguimos. ¿Cuáles son los beneficios que trae este nuevo procedimiento de reasignación docente 2022, el cual ha sido aprobado a través de la resolución viceministerial emitido en este año 2022? Y la primera es un incremento de plazas. Se va a publicar el 100% de plazas vacantes destinadas para las dos etapas, tanto la etapa regional como la etapa interregional, y por sus dos causales, interés personal y unidad familiar. Recordarán ustedes que hacia el proceso 2021 se segmentaban las plazas. Unas plazas iban para nombramiento y otras para reasignación docente. A partir de este año, el 100% se lanza inicialmente para el proceso de reasignación docente. También tenemos una mayor celeridad en el proceso de adjudicación. Las plazas vacantes que se generan en la primera fase de la etapa regional podrán ser adjudicadas en ese momento. Hasta el proceso 2021, obviamente tenía que esperarse para que sean publicadas y estas pasaban a formar parte del paquete de plazas de la segunda fase de la etapa interregional. Pues en este proceso no. Conforme va adjudicándose el profesor, la plaza que está dejando es la que va a formar parte de las plazas que se van a adjudicar a continuación. Claro está, teniendo en cuenta que ésta cumpla con las condiciones que establece la misma norma. Por citar un ejemplo, estoy adjudicando en EBR secundaria o EVA ciclo avanzado, y adjudico a un profesor, el profesor se desplaza a otra institución educativa. Entonces su plaza que está dejando va a tener que ser publicada en ese momento para la adjudicación, pero previo a eso van a tener que ver que la composición de las horas cumpla con lo que establece la norma técnica. ¿Y cuál es? Que tenga al menos una área, un mínimo de 20 horas. Obviamente puede ser más. Si tuvieran menos de 20 horas no estaría cumpliendo las condiciones que establece la norma, por lo cual no podría ser publicada. Mayores oportunidades para docentes de zonas lejanas. Obviamente eso se condice con el primer y segundo punto que hemos tocado. Al incrementarse las plazas y al generarse el hecho de que la plaza que estoy dejando se adjudique en ese momento, genero mayor condición para mis docentes nombrados que han permanecido en zonas de difícil acceso y que tendrán la oportunidad para poderse reasignar, ya sea por interés personal o acercarse a sus familiares por la causal de unidad familiar. Como cuarto aspecto que también aterriza en beneficios, se promueve la participación de directivos designados y también de especialistas en educación, quienes podrán participar, y ahí remarcamos, estando en su primer periodo de designación. Es decir, ya no se exige como un requisito, que era hasta el proceso anterior, que este personal directivo especialista en educación tenga que estar ratificado. Desde el primer periodo de designación pueden participar. ¿Quiénes participan del proceso? Ya lo habíamos señalado inicialmente, pero vale la oportunidad de recalcarlo. Participan los maestros y maestras nombrados, nombradas de educación básica en sus tres modalidades, básica regular, básica especial y básica alternativa, y dentro de estas, en sus niveles y ciclos. Y también participan quienes se encuentren en la modalidad de técnico productivo, así como los directores o directivos y directivas de instituciones educativas en los dos cargos que tenemos, director y subdirector de institución educativa. Y quienes se encuentran en las sedes administrativas de la SUGEL-IDRE solamente alcanza para especialistas en educación. ¿Cuáles son los requisitos que debe de presentar el maestro, maestra, directivo, especialista en educación que desee participar del proceso de reasignación docente 2022? Y empezamos detallando para la causal de interés personal, que debe de acreditarse como mínimo 3 años en condición de nombrado. Y el segundo es tener 2 años de servicios oficiales de manera efectiva, es decir, no teniendo en cuenta si ha tenido licencias, continuos o acumulados en la última plaza de la cual es titular como nombrado o como designado al momento de postular, que es uno de los primeros requisitos. El segundo es presentar un informe escalafonario para reasignación cuya antigüedad no sea mayor a 60 días. Y aquí sí quisiera detenerme algo. Podría saltar las preguntas, es decir, a partir de la fecha todos deben de solicitar su informe escalafonario, y aquí hacemos esta diferencia.
Si yo deseo presentarme al proceso de reasignación en mi jurisdicción, es decir, en mi UGEL, no debo solicitar informe escalafonario, porque el comité de oficio lo solicita a la oficina de escalafón. Entonces, ¿quiénes deben de solicitar su informe escalafonario? Los maestros, maestras, directivos o especialistas en educación que estén pensando presentarse a otra UGEL de su misma región o a otra UGEL de una región distinta. Entonces, solo ellos sí van a tener que solicitar su informe escalafonario. Como tercer requisito que también regula la norma es haber aprobado la última evaluación de desempeño docente. Obviamente, por disposición del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, este requisito está suspendido para todos los concursos y solamente nos referimos a la evaluación de desempeño docente. Podría saltar la pregunta, yo soy el nivel inicial, yo ya fui evaluado. ¿Deben de considerarme ese puntaje? La respuesta es que no, porque el reglamento indica de que no será considerado mientras que no se generalice la evaluación a todos los maestros y maestras a nivel nacional. Ahora bien, pasamos a compartir con ustedes cuáles son los requisitos para la causal de unidad familiar. Y aquí señalamos que además de lo que ya habíamos señalado, es decir, acreditar el tiempo de 3 años en condición de nombrado, 2 años de permanencia a través de los servicios oficiales en el último cargo, el informe escalafonario, yo debo de acreditar la relación de parentesco y también el tema de el lugar de residencia. Y cuando nosotros hablamos de la relación de parentesco o vínculo familiar, yo puedo solicitar la reasignación porque quiero estar cerca a mi esposa, en el caso de los maestros, o cerca a su esposo, en el caso de las maestras, y en este caso yo tengo que presentar mi acta de matrimonio o en su defecto la resolución judicial o escritura pública en caso de concubinato o unión de hecho. Y si lo pido porque quiero estar cerca de mis hijos que son menores de edad, en este caso deberé de acompañar la copia del documento nacional de identidad de mis hijos menores de edad o mi hijo menor de edad. Y si quiero estar cerca a mis padres que son mayores de 60 años, tendré que presentar el acta de nacimiento, pero del postulante. No el acta de nacimiento del padre o madre de familia, sino del postulante. O de repente también tengo hijos que son mayores de edad, pero tienen discapacidad. O tengo padres que son menores de 60 años, pero tienen discapacidad. También puedo solicitar. Y por ello debo de presentar la copia del documento nacional de identidad. No olvidemos que estamos ya refiriéndonos a hijos mayores de edad. Y en el caso de los padres, también deberé de acreditar con la copia del DNI. Adicionalmente, el certificado de discapacidad emitido por la CONADIS o por un médico certificador. Ahora bien, ya hemos conocido cuáles son los documentos con los cuales voy a acreditar mi vínculo de parentesco. Ahora vamos a ver el tema del lugar de residencia. Y estos se acreditan a través de declaraciones juradas. Y la primera de ellas es la declaración jurada del familiar directo por el cual yo voy a pedir, en el caso ya sea por mi cónyuge, ya sea por mis hijos menores de edad o hijos mayores, quienes deben de suscribir. Y ahí salta una pregunta, mi hijo es menor de edad, ¿significa que él debe de firmar la declaración jurada? En ese aspecto, firma quien tenga la custodia de los menores, quien bien también puede ser el profesor o profesora que se está presentando al proceso de reasignación. Y en algunos casos también puede saltar la siguiente pregunta, mire usted, yo tengo hijos mayores de edad, pero que su discapacidad le impide, digamos, poder firmar. En este caso, firmará quien tenga la custodia del hijo mayor de edad. Igual tratamiento también para el padre que no pueda firmar, ¿no? Adicionalmente, el profesor o profesora que se está presentando al proceso de reasignación deberá, como postulante, suscribir una declaración jurada indicando que radica en el lugar de destino a donde desea reasignarse. Vamos a pasar a compartir con ustedes cuáles son los criterios de evaluación. Y son 4 los criterios. El primero es el referido a la escala magisterial, con una puntuación máxima de 25 puntos. Y ahí detallamos que por estar en la primera escala se le asigna 10 puntos, por estar en la segunda 12 puntos, por estar en la tercera 14 puntos, por estar en la cuarta 16 puntos, por estar en la quinta 18 puntos, por estar en la sexta 20 puntos, por estar en la séptima 22 puntos, y quienes tengan la más alta escala, que es la octava, serán acreedores a 25 puntos. El otro rubro de calificación del expediente es el tiempo de servicios oficiales y se califica sobre un máximo de 25 puntos. Y ahí señalamos que corresponde
1 punto por cada año de servicios oficiales en la carrera pública magisterial en condición de titular de la plaza, es decir, nombrado con título de profesor o licenciado en educación. Y ahí también salta una interrogante. Si me refieren carrera pública magisterial, la carrera pública magisterial está vigente del 2012. No olvidemos, estimados maestros y maestras, que a la aprobación de la ley de reforma magisterial se dispuso que se incorporen profesores, profesoras que provenían tanto de la ley del profesorado como de la ley de la carrera pública magisterial, quienes tenían niveles magisteriales. Obviamente, al ser incorporados ya pasaban a tener escala magisterial y al formar parte de la carrera pública magisterial se les considera su tiempo de servicio. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos al criterio de evaluación referido a zona rural, zona de frontera o zona BRAE, indicamos que el máximo es 40 puntos y ahí señalamos que el puntaje se otorga por cada mes laborado de manera efectiva y desde el año 2014. ¿Y por qué desde esta fecha? ¿Por qué no desde antes? Debemos tener en cuenta que los padrones que viene aprobando el Ministerio de Educación son desde el año 2014 en adelante. Entonces, el comité va a tener que tener expreso cuidado al momento de asignar este puntaje. A partir de esa fecha en adelante, todos aquellos que hayan laborado, por decir, en zona rural 1, les corresponderá 0.3 por cada mes. Si laboraron en zona rural 2, corresponderá 0.2 puntos por cada mes. Quien laboró en zona rural 3, corresponderá 0.1 puntos por cada mes laborado. Quien laboró en zona de frontera, le corresponderá 0.2 por cada mes laborado. Y quien laboró en zona BRAE, le corresponderá 0.3 puntos por cada mes laborado, haciendo la precisión que la asignación de este puntaje puede ser de manera concurrente. Como cuarto criterio también está la evaluación de desempeño, pero como ya habíamos indicado, la evaluación de desempeño docente se encuentra suspendida. ¿Quiénes realizan el proceso? Vamos a conocer quiénes son los implementadores, con quién van a tener ustedes, estimados maestros y maestras, contacto directo desde el momento de la postulación hasta la adjudicación, y nos referimos al comité de evaluación. Y de manera general indicamos que el proceso se encuentra a cargo de un comité de reasignación que se conforma tanto en una dirección regional de educación, o lo que haga sus veces, nos referimos a la gerencia regional de educación, y también a la unidad de gestión educativa local, la SUGEL a nivel nacional. Ahora bien, para el presente año, es decir, proceso de reasignación 2022, el comité de reasignación que él va a implementar es el que estuvo vigente hasta el año 2021, es el cual se va a encargar del presente proceso de reasignación. Ahora bien, y esto sí una pequeña precisión, en el caso que la Dirección Regional de Educación, que no gestione instituciones educativas y tenga plazas vacantes en el caso de cargos de especialistas en educación, deberá de conformar su comité de reasignación teniendo en cuenta esta estructura, ¿cierto? El director de gestión institucional, quien lo preside, y lo acompaña el especialista de personal, un responsable de escalafón y un especialista en educación de la más alta escala. Son quienes van a conformar este comité de la Dirección Regional de Educación. Ahora ya casi vamos a estar, digamos, un poco más atentos porque es el cronograma de actividades, ¿sí? Es el desarrollo en el tiempo de todo este proceso de reasignación docente. Y hay 3 puntos muy importantes que debemos de conocer. El 31 de mayo, es decir, de acá a pocos días, se realizará la publicación final de plazas. Es decir, todas las plazas que ya han estado previamente prepublicadas y validadas por cada una de las SUGEL, DRE y GRE van a ser publicadas en esa fecha. Así también la primera semana de junio es la que debe ser destinada para el proceso de inscripción. Y también deberán de tomar conocimiento que el cronograma es regional. El cronograma lo aprueba cada dirección regional y la SUGEL lo hacen suyo. Entonces, vamos a tener que en este proceso se van a llevar a cabo actividades de corte general, desde la inscripción de participantes, evaluación de expedientes, publicación de resultados preliminares, presentación de reclamos, absolución de reclamos y publicación final de resultados. Todas esas 6 actividades que acabo de compartirla se van a desarrollar entre la primera, segunda y tercera semana del mes de junio. Se ha dado una expresa sugerencia a las direcciones regionales de educación y gerencias regionales en educación que puedan destinar la primera semana para la actividad más importante, que es la de inscripción de participantes. Una vez que ya se tenga la publicación final de resultados, vamos a entrar a desarrollar las etapas del proceso y empezamos con la etapa regional. Ya habíamos indicado que esta consta de 2 fases.
La primera fase se va a llevar a cabo en la cuarta semana del mes de junio. Como actividades principales tenemos la publicación de los cuadros de méritos, tenemos la adjudicación de plazas y la emisión de las resoluciones directorales de reasignación. Concluir esa primera fase, pasamos a la segunda, y la segunda fase se va a implementar la segunda semana del mes de julio, y ahí también hay actividades muy importantes, que es una publicación de plazas orgánicas vacantes, implica una actualización con las plazas que quedaron desiertas, más algunas que se van generando en el desarrollo del proceso. Así también se publica el cuadro de méritos de quienes están pendientes de adjudicar, se lleva a cabo el acto público de adjudicación y la correspondiente emisión de resolución de adjudicación, en el caso de la reasignación, resolución de directorales, y de allí pasamos a la segunda y más importante de las etapas, que es la etapa interregional, aquellas en donde vienen profesores, se trasladan de una región a otra, y ahí también tenemos actividades importantes que se realizan en la cuarta semana del mes de julio, y van desde la publicación de las plazas orgánicas, igual también es el 100% de plazas, ya no se segmenta solo en porcentajes, hasta el año pasado era solo el 10%, a partir de este proceso en adelante es el 100% de plazas que están quedando vacantes. También se publicará el cuadro de mérito final, se implementará el acto de adjudicación y la emisión correspondiente de las resoluciones de reasignación. ¿Cómo postular? 4 pasos muy importantes, estimados maestros y maestras. La primera de ellas es informarse sobre los requisitos y plazas, que ya lo hemos detallado, y aquí compartimos con ustedes el siguiente enlace, ¿no? www.minedu.gov.pe/reforma-magisterial/reasignación.php. ¿Qué voy a encontrar en esta dirección electrónica? Puedo descargar la normatividad, la resolución viceministerial que ha sido emitida en este año, así como también puedo verificar la relación de plazas disponibles. Como segundo paso es tomar conocimiento del cronograma y también sobre cómo se va a recepcionar los expedientes, es decir, una expresa indicación de la mesa de parte. Va a ser física, es decir, voy a tener que trasladarme para poder ingresar mi expediente, o en su defecto será virtual para poder ingresarlo digitalmente. Entonces, hay que tener bastante cuidado en ese segundo aspecto que nos va a permitir tener la posibilidad de presentar nuestro expediente. Como tercer punto es armar tu expediente, ya sea físico o digital, y eso está asociado a cómo la UGEL recibe los expedientes. Y ahí señalamos que se debe de solicitar a la UGEL de origen un informe escalafonario de reasignación. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Promedio de no más de 60 días. Ahora bien, se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Yo pido mi informe escalafonario si mi pretensión es reasignarme a otra UGEL dentro de mi misma región o a otra UGEL de una región distinta. Porque si quiero presentarme a mi misma UGEL, no es necesario hacer el trámite para el pedido del informe escalafonario, porque es obligación ya del comité solicitarlo. Bien, como segundo punto, en el caso de la reasignación por unidad familiar, debo de descargar e imprimir y firmar y colocar mi huella digital en los formatos de declaración jurada. Asimismo, también digitalizar o presentarlo de manera física los documentos que acrediten la relación de parentesco. Como cuarto punto importante del segmento de cómo postular, es presentar mi solicitud y expediente, y ahí debo de presentar mi FUT, que es la solicitud dirigida a la UGEL de destino, presentada a través de la mesa de partes, donde debo señalar claramente la causal y la etapa en la cual me estoy presentando, así como también adjuntar los demás documentos que acrediten los requisitos y criterios de evaluación. Puntos saltantes a tener en cuenta, estimados maestros y maestras. La reasignación solo procede a una plaza del mismo nivel, forma, ciclo y modalidad educativa. A través de este proceso de reasignación no puedo, digamos, cambiarme de nivel educativo y tampoco de modalidad. Recuerda presentar tu solicitud detallando la causal y etapa a la cual te presentas, lo que habíamos indicado como cuarto punto de los datos importantes de cómo postular, porque si en caso existe un error, tu postulación va a quedar anulada. Para el caso de que el docente puede postular a más de una UGEL de destino, es factible. Yo puedo presentarme a 1, 2, 3, 4 a la UGEL que estime conveniente.
Sin embargo, la adjudicación se realizará teniendo en cuenta a la primera en donde voy a llevar a cabo mi reasignación. ¿Sí? La primera que me adjudican es en donde voy a, digamos, quedarme en condición de reasignado y donde van a emitirme la correspondiente resolución directoral. Como cuarto punto a tener en cuenta, para el área curricular de educación para el trabajo, en EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, remarco, para el área curricular de educación para el trabajo, el profesor o profesora podrá reasignarse a una especialidad distinta a la del cargo de origen. Por decir, puedo yo transitar de ser profesor nombrado del área curricular de educación para el trabajo y estoy en la especialidad, por citar un ejemplo, de computación e informática, pero de repente tengo un título de industria del vestido y quiero migrar a industria del vestido, pues tendré que presentar el título pedagógico o técnico que me acredite pasar de una especialidad a otra, pero sigo estando en la misma área curricular de educación para el trabajo. También tener en cuenta, estimados maestros y maestras, que para el caso de quienes se encuentren nombrados en EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, es decir, en las demás áreas curriculares, el docente o la docente que acredite, en este caso, más de un título pedagógico en las áreas curriculares o campo de conocimiento, podrá solicitar su reasignación al área curricular o campo de conocimiento de este segundo título que se está presentando junto con su expediente. Es decir, si yo soy profesor nombrado en el área curricular de matemática y obtuve un título de ciencias sociales, puedo presentar mi reasignación para reasignarme y cambiar de área curricular. Datos a tener en cuenta también, que en el caso del postulante no pueda estar presente al momento de la adjudicación, puede acreditar a un representante mediante carta poder simple. También tener en cuenta que el profesor A y B del nivel secundaria de EBR podrá solicitar su reasignación al área curricular de su título pedagógico, manteniendo el mismo nivel y modalidad educativa. Igual situación se da para el profesor A y B del nivel primaria. Es decir, soy profesor nombrado ahorita, que en algún momento por el proceso de racionalización me ubicaron como profesor A y B, porque estuve excedente. Pero mi título o es de ciencias sociales, o es de CIT, o es de comunicación, o es de matemática. ¿Puedo presentarme al proceso de reasignación? Sí me puedo presentar. Tendría que optar una plaza cuya denominación del área curricular guarde relación con mi título y yo me estoy reasignando. Pero no puede ser a la inversa, es decir, soy profesor nombrado en matemática y quiero reasignarme a una plaza de AIP, eso no está contemplado. ¿Sí? Igual tratamiento es para el profesor AIP que se encuentra ahorita en condición de nombrado en el nivel primaria, puede solicitar su reasignación y pasar a una plaza de profesor de aula en el nivel primario. El docente que durante la primera fase de la etapa regional no es adjudicado debe ser considerado en la segunda fase de dicha etapa, manteniendo su mismo orden de méritos. Es decir, estoy en la primera fase de la etapa regional y de repente me abstuve, es decir, ninguna de las plazas es de mi elección. O de repente no pude estar presente y no alcancé a acreditar a un representante a través de una carta poder simple. No me van a retirar del proceso, lo que van a hacer es considerarme para la segunda fase de la etapa regional. Para el caso del director o subdirector de institución educativa designado o el especialista en educación de la UGEL-IDRE que se reasigne durante su primer periodo de designación a otra jurisdicción y en el caso donde llega reasignado es evaluado en su desempeño en el cargo, porque es una evaluación que de todas maneras tiene que darse al término de su primer periodo de designación y de repente resultara desfavorable ese resultado, el profesor deja de ser designado, pero tendría que retornar a la plaza que hasta esa fecha aún se mantiene en condición de reservado. Más información, estimados maestros y maestras, comparto con ustedes la página web donde van a poder encontrar toda la normativa, así como también las plazas que van a estar ya, digamos, validadas y publicadas hacia fines de este mes, así como también el siguiente correo electrónico de consultas, reasignaciondocente@minedu.gov.pe. Bien, estimada Ana, hasta esta parte hemos terminado con el primer bloque, que es compartir todas las consideraciones respecto
de la norma de reasignación docente vigente para este año. Muchas gracias, doctor Andrés. Estamos seguros que toda la información brindada facilitará la postulación de los docentes al proceso de reasignación docente 2022. Sin más demora, vamos a iniciar el bloque de preguntas. Vemos a un gran número ya de docentes, más de 900 que nos acompañan en este momento y que nos han dejado ya sus consultas por chat. Vamos con la primera, Andrés. La primera consulta la tenemos de la profesora Isabel Vallardo. Dice, buenas tardes con todos. Soy docente que logré mi nombramiento el año 2020. ¿Este año me puedo presentar al proceso de reasignación? Bien, agradecer a la maestra Isabel por formular su pregunta. En este caso debemos de indicar que las condiciones que se debe de cumplir con respecto al tiempo de servicio es que se debe de acreditar que a la fecha de presentado el expediente para la reasignación tiene que acreditar 3 años en condición de nombrado. Entonces, de acuerdo a lo que nos indica la maestra, recién sus 3 años como nombrada los va a obtener el 1 de marzo del 2023. Es decir, podría estar habilitada para poder postular para el siguiente proceso, ¿no? del 2023. Bueno, es una profesora que recién se ha nombrado. Felicitaciones por el nombramiento y esperamos que el 2023 pueda participar de este proceso. Muy bien, tenemos otra consulta de la profesora Cindy Vilches. ¿A partir de cuántos años de servicio se puede pedir una reasignación? Bien, muchas gracias, estimada maestra Cindy, por la pregunta. Y ahí nosotros debemos de señalar que yo puedo solicitar, porque es mi derecho hacerlo, yo puedo solicitar mi reasignación, pero después de haber cumplido 3 años como nombrado. Y si de repente yo ya me he reasignado, ¿yo puedo volver a reasignarme? Claro que sí, pero tengo que haber cumplido 2 años de permanencia en la última plaza a la cual llegué en condición de reasignación. Muy bien, tenemos otra consulta más del profesor Eric Supo. Dice, soy docente de escuela rural. Cumplo con los requisitos mínimos establecidos en la normatividad 2022. Qué bueno, profesor, que ya haya revisado la normatividad. Pero desde marzo de este año me encuentro de licencia sin goce de haber por motivos de salud de un familiar de quien soy responsable. ¿Puedo postular al proceso de reasignación encontrándome de licencia sin goce de remuneraciones, habiendo cumplido los requisitos? Bien, estimado profesor Eric, compartimos con usted dentro del marco normativo vigente debemos de tener en cuenta que se ha regulado a nivel de prohibición, está en el numeral 10, en el cual se señala que el profesor que se encuentra en, uso de licencia sin goce de remuneraciones no puede participar del proceso de reasignación docente. Muy bien, profesor Eric, esperamos que en el 2023 pueda participar de este proceso que entiendo ansía su traslado. Muy bien, tenemos entonces la consulta de la profesora Silvia Heredia Romero. Nos dice, soy directora designada en mi primer periodo, ingresé al cargo directivo de mi gestión, termina el 28 de febrero del 2023. ¿Puedo participar en este proceso? ¿Qué le podemos comentar, Andrés? Bien, teniendo en cuenta de que su primer periodo de designación está terminando el 28 de febrero del 2023 y su pregunta es, ¿puedo participar? A ver, debemos tener en cuenta que todavía se encuentra en su primer periodo de designación y ahí teníamos que señalar que sí puede participar del proceso de reasignación, pero debemos de precisar algo. Si en caso la evaluación de desempeño en el cargo fuera negativa, la maestra tendría que retornar a la UGEL en donde se encuentra su plaza reservada de profesor. Muy buena aclaración, Andrés. Seguimos aquí con la profesora Marisabel Espinosa. Buenas tardes. Estoy encargada en una dirección. ¿Puedo participar? Sí, sí puede participar del proceso, pero participa teniéndola en consideración de titular de su plaza, pero de profesor, más no como profesora encargada de dirección, sino participa como titular de su plaza, como profesora. Muy bien, tenemos a la profesora Sabi Medina Bravo. En el caso de que la plaza sea quechua, no se tenga el certificado, ya que la evaluación será posteriormente, ¿puedo postular? Bien, respecto de su pregunta, debemos de tener en cuenta, estimada maestra Sabi, de que al momento de adjudicar una plaza que ya ha sido identificada por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, que brinda la educación en alguna lengua originaria y requiere que esta plaza tenga la certificación, el profesor que se desea adjudicar esa plaza tiene que acreditar que se encuentre en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias y que además
cuente con el nivel mínimo requerido para el dominio de esa lengua originaria, ¿no? ¿Y dónde puedo encontrar yo, digamos, el nivel mínimo requerido? En el anexo 2 de la resolución ministerial 646-2018-MINEDO. Muy bien, aquí tenemos a una profesora y creo que estos espacios son muy buenos para poder aclarar cuando una profesora tiene estas dudas. La profesora Aida Segarra nos dice, si todas las plazas la van a resignar, ¿qué va a quedar para contrato? Bien, es bastante interesante la pregunta, ¿no? Quedan para contrato las que no son cubiertas por reasignación ni por nombramiento. Debemos tener en cuenta que siendo un proceso que está atado a un régimen laboral, obviamente tenemos que permitir en primer orden el desplazamiento de los profesores nombrados. Ahora, este proceso de reasignación es que si un profesor se mueve de una institución educativa A la institución educativa B, queda vacante siempre una plaza. Obviamente ya no en las mismas instituciones educativas donde fueron publicadas. Posteriormente al proceso de reasignación vendrá un proceso de nombramiento y una vez culminado el proceso de nombramiento quedarán ya las plazas aptas para ser coberturadas a través del proceso de contratación docente. Muy bien, Andrés, qué bueno que le pudimos aclarar esta duda a la profesora Aida. Entonces, las plazas vacantes no se afectan con el proceso de reasignación, ¿no? No disminuyen en tal caso. Muy bien, tenemos entonces la consulta de la profesora Shesha García. Dice, ¿la declaración de residencia es simple o autenticada? Es una declaración jurada simple. No es necesario que lleve una legalización de firma, ya sea por notario o por juez de paz. Es una declaración jurada simple. Jorge Antonio nos pregunta, ¿este año se ha omitido el informe escalafonario en la misma UGEL? Bien, debemos tener en cuenta, no es que sea omitido, también en el proceso regulado por la RBM, la 245, se indicaba de que la UGEL, cuando observaba que un profesor era de su misma jurisdicción, tenía la obligación de solicitar el informe escalafonario, ¿no? Entonces, allí podemos señalar que es función del comité de reasignación solicitar los informes escalafonarios si el expediente que esté evaluando es de un docente de su jurisdicción. Entonces, aclarando esta duda, ¿el informe escalafonario es necesario, esté en la misma UGEL o vaya a postular la otra UGEL? La diferencia es que en este caso, cuando es la misma UGEL, quien solicita este informe es el comité de reasignación, ¿no es así? Efectivamente, así es esto, estimada Ana. Y si el profesor desea presentarse a una UGEL distinta dentro de su misma región o a una UGEL de otra región, sí tiene, digamos, la responsabilidad de solicitar su informe escalafonario, porque obviamente eso va a formar parte de su expediente. Y también hacemos aquí una recomendación a todos los profesores que van a postular que en la brevedad puedan solicitar ese informe escalafonario que requieren, porque sucede en muchos casos que lo piden al final del tiempo y del plazo que nos queda para postular y muchas veces los encargados de escalafón no se abastecen para emitir estos informes escalafonarios, ¿no? Entonces, si preveemos, vamos a tener mayor seguridad para postular. Muy bien, tenemos al profesor Rolando Cheje. Soy un maestro que tiene discapacidad. ¿Hay algún beneficio para este proceso de reasignación? Bien, debemos señalar ahí, estimado profesor Rolando, interesante su pregunta y ante ello nos permitimos señalar que la bonificación que se establece por ser una persona con discapacidad son para concursos públicos que me permiten a mí acceder a un puesto de trabajo. Este no es un concurso público, es un procedimiento que permite el desplazamiento en igualdad de condiciones de una institución o de una plaza a otra plaza, ¿no? Entonces, no está considerado la bonificación. Muy bien, tenemos otra consulta de otra profesora. Nos dice, si soy docente nombrada con 30 horas, no puedo resignarme a la plaza de 40 horas. Ya no hay docentes nombrados con 40 horas. Debería actualizar este aspecto de acuerdo a las necesidades del docente. ¿Qué le podemos comentar a la profesora? Bien, estimada profesora Cindy, debemos tener en cuenta que plazas con 40 horas pedagógicas son las plazas de docentes coordinadoras de los programas, así como también son de el personal jerárquico en una institución educativa. La plaza de profesor, de acuerdo a la ley y el reglamento, debe tener una jornada laboral de 30 horas pedagógicas y el desplazamiento por reasignación es mantener el mismo cargo en el mismo nivel, la misma modalidad y también la misma jornada laboral. Y ahí hago alusión a lo que se establece en el literal E del numeral 4.2 de la norma vigente de reasignación. Muy bien, tenemos entonces la consulta de la profesora Pilar Llovis.
Dice, si estoy laborando en zona rural 3 y también es frontera, ¿tengo 2 puntajes? Efectivamente, estimada profesora Pilar, ya lo habíamos indicado al momento de desarrollar la PPT. Estos puntajes son concurrentes, ¿no? Y eso lo señala el numeral 7.3.3.3, literal C. El criterio de evaluación en la asignación de estos puntajes no son excluyentes. Bien, el profesor José Amado nos dice, ¿cómo se da la evaluación en zona rural si primero trabajé 10 años en rural 1 y 5 años en rural 2? Aquí el profesor ha trabajado bastante tiempo en la zona rural. ¿Qué le podemos decir, Andrés? Bien, en principio deberíamos señalar que el puntaje que se le va a tener que reconocer va a ser desde el año 2014 en adelante, con lo cual va a ser evaluado los últimos 7 años y técnicamente 7 años y 5 meses, ¿no? No se podría otorgar puntaje por los periodos laborados hasta el 2013, ¿no? Entonces ahí es lo que le podríamos indicar, y el puntaje se le va a otorgar de acuerdo a la característica de la institución educativa. Hay un puntaje tanto por zona rural 1 como un puntaje por zona rural 2. ¿Se va a seguir considerando los certificados bilingües? Nos consulta la profesora Elsa Janampa. Bien, el tema de la certificación de ser docente bilingüe, o más que una certificación, es la constancia emitido por la DIGEIVIRA de que es un docente que se encuentra en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias y que además tiene un nivel de dominio. Ese es un requisito para poder adjudicarse una plaza por reasignación, una plaza docente que requiera la certificación. Muy bien, Andrés, necesitamos aquí orientar a la profesora Sarela Díaz. Nos dice, por favor, ¿dónde encontramos el cronograma de entrega de documentos y el orden para foliar los documentos? Bien, estimada profesora Sarela, ahí lo que podríamos señalar y como recomendación para todos nuestros maestros y maestras que nos están siguiendo a estas horas, debemos de señalar que tanto como fecha exacta y modo de presentación lo van a tener que dar las direcciones regionales de educación al momento de aprobar el cronograma. Ahí podremos observar en días qué días son la presentación de expedientes, y también tenemos que echarle una mirada a la página web o página de Facebook, o si ya de repente la mujer dice adicionalmente a esos dos, yo ya publiqué en mi periódico mural, porque ya están atendiendo de manera presencial, tendría que observar la forma de recepción del expediente, si va a ser físico o de repente todavía virtual, y si es virtual, tendrían que publicar la dirección de electrónica a través del cual se va a recepcionar los expedientes. Muy bien, profesora, entonces estar atenta a los medios institucionales de la UGEL a la que usted va a postular para que pueda conocer de manera detallada el cronograma que van a implementar en esa UGEL. Muy bien, tenemos a la profesora Madeleine Tito. En el caso de asumir la encargatura en zona rural, ¿se contabiliza el tiempo de servicios? Bien, debemos de tener en cuenta ahí, estimada profesora Madeleine, que se va a contabilizar de acuerdo a la labor efectiva que realizó. Por decir, si en el año 2019 estuvo encargada en zona rural, se le otorgará el puntaje por esos meses que ha laborado en esa institución educativa que tiene esa característica, ¿no? La profesora Marita nos dice, ¿es requisito estar en actividad para la reasignación? Debemos de tener en cuenta que es un requisito, dicho de otra forma, es una prohibición si estuviera en goce de licencia sin goce de remuneraciones. Gisela Ortiz nos dice, buenas tardes, el porcentaje de plazas a adjudicar por unidad familiar e interés personal, ¿cuál es? Bien, este es uno de los beneficios que se trae para este año. Hasta el proceso regulado por la 245 se decía que era un 60% de plazas para unidad familiar y un 40% para interés personal. Ahora no, ahora se trabaja sobre la base del 100% de plazas adjudicadas y comienza a adjudicar de manera intercalada. Primero llama unidad familiar, de ahí interés personal, pero tendría que adjudicar a toditos los que se encuentran en el cuadro de méritos. Andrés, aprovechando esto, de repente nos puedes comentar este beneficio también sobre que la plaza liberada puede ser adjudicada en el mismo momento de la adjudicación, ¿no? Efectivamente, como ya habíamos señalado, de repente están llamando al profesor Juan Pérez. El profesor Juan Pérez está dejando su plaza, se está trasladando de la institución educativa A a la institución educativa B. En ese mismo momento, el comité va a tener que recoger, figurativamente hablando, la plaza que está dejando en la institución educativa A, y si cumple los requisitos que está en la norma, pasará a ser publicada en ese momento, a efectos de que quien le corresponda ser llamado después del profesor Juan Pérez que ha sido adjudicado, podrá observar las que quedan más la plaza
del profesor Juan Pérez, que está dejando por haber sido reasignado. Muy bien, entonces atención docentes a estar atentos en el proceso de adjudicación sobre las plazas también que se puedan liberar en este proceso. Aníbal Ver nos dice, buenas tardes, en caso de convenios, de instituciones educativas de convenio, hay muchas plazas con convenio y no se pueden reasignar. Bien, debemos de tener en cuenta que estas instituciones educativas se rigen bajo un convenio, como el mismo maestro lo ha señalado. Ese convenio obliga a que todo aquel maestro o maestra que desee llegar a esa institución educativa tiene que contar con una propuesta, ya sea del promotor o del director de la institución educativa. Bueno, el docente Huerta nos dice, los designados que cumplen en febrero los 4 años de su primera etapa, ¿se pueden reasignar? Sí, efectivamente, sí se pueden reasignar, pero debemos de hacer la expresa atingencia de que al término de su primer periodo van a tener que ser evaluados y de repente tener un resultado desfavorable, regresan a la plaza que se encuentra reservada en el caso del profesor. Bueno, aquí tenemos a una hija de una maestra un poco preocupada, nos consulta. Buenas tardes, en la reasignación docente solo participan los docentes nombrados. Quisiera saber por qué mi mamá es contratada. Sí, estimada señora Zapata, solamente participan los docentes nombrados. Los docentes contratados no participan porque no forman parte de la carrera pública magisterial. Muy bien, entonces vamos con la siguiente consulta. Aníbal Ver Torres nos dice, si soy docente de matemática EBR, ¿puedo reasignarme a EVA si tengo el título en segunda especialidad en EVA? Interesante la pregunta, estimado profesor Aníbal. Debemos de tener en cuenta que la definición del proceso de reasignación es un desplazamiento horizontal de un cargo a otro, ¿cierto? Igual, manteniendo el mismo nivel, modalidad, ¿cierto? Entonces, ya bajo lo que nos está planteando, ya hay un cambio de modalidad educativa, es decir, se pretende pasar de EBR a EVA, y eso ya estaría contraviniendo con lo que se ha regulado, se ha definido del proceso de reasignación docente. Muy bien, tenemos a la profesora Cintia Bautista. ¿Un docente se podrá presentar en la etapa regional y también en la etapa interregional? Efectivamente, puede presentarse, pero en diferentes UGEL. No podría presentarse a la misma UGEL en ambas etapas, ¿no? Haciendo la expresa precisión de que se debe de adjudicar solo en una de ellas, ¿no? La primera adjudicación inhabilita los demás registros en donde la maestra se haya presentado como postulante. Agradecemos la participación de los 1.113 docentes que nos están acompañando. Gracias por su participación. Vamos a tratar de absorber la mayor cantidad de consultas. Entonces vamos ahora con la consulta del profesor Edgar Luna. Dice, buenas tardes. Deseamos reasignarnos por motivos de unidad familiar y tenemos hijos menores de edad, además hijos mayores con discapacidad y padres mayores de 60 años. ¿Podemos o debemos especificar todos estos casos? O sea, él tiene más de un caso para reasignarse por unidad familiar. Coméntanos, Andrés. Bien, estimado profesor Edgar, y ahí hacer la precisión que basta solamente poder señalar uno de los supuestos por los cuales usted desea reasignarse por unidad familiar y documentarlo, ¿no? Si es por los hijos menores de edad, me quedo solamente con ellos. ¿Qué tengo que presentar? La copia del DNI de ellos. ¿Quién firmaría la declaración jurada de su residencia en el lugar de destino? Lo tendría que firmar, en este caso, el papá o la mamá, quien se encuentre a cargo de los menores, ¿no? Ahí la precisión es que basta y sobra por uno de los supuestos de la causal de unidad familiar. Muy bien. Christopher Steven está preocupado, nos dice, ¿qué pasa si me presento a 2 UGEL? Bien, estimado profesor Christopher, no le va a pasar nada esto a usted. Va a tener usted 2 registros de postulación. Lo único nada más es que la adjudicación va a tener que ser en una de ellas. El profesor Heiler Salas nos consulta algo que ya hemos respondido a Andrés, pero vale la pena volver a reiterarlo. Dice él que es un profesor nombrado y se quiere trasladar de EBR a EVA. Bien, o sea, es un profesor nombrado de EBR y quiere participar en EVA. Interesante ahí la pregunta, estimada Ana, estimado profesor Heiler. Como ya habíamos señalado, la reasignación es un desplazamiento, pero que debe de mantener el mismo cargo, el mismo nivel y la misma modalidad, ¿no? Entonces, bajo la casuística formulada, esto ya invita a que es un cambio de modalidad y eso no está permitido. Muy bien, acá tenemos al director Mamani, David Mamani, nos dice, los directores designados que culminan su designación en febrero del 2023, ¿podrán reasignarse este año? Bien, interesante la pregunta para el segmento de directivos designados y la respuesta es que sí.
sí pueden reasignarse, ¿sí? Pero debemos de tener en cuenta que al término de su periodo de designación, ellos van a tener que participar de la evaluación de desempeño en el cargo, ¿no? Si estamos hablando que es del primer periodo de designación, pero si hablamos que ya están participando, en este caso, o que ya han sido directivos ratificados, ¿sí? Y son los que están terminando en febrero del 2023, ellos van a poder participar, pero debemos de tener en cuenta que ya han elegido una plaza de retorno, ¿sí? Ostentarán el cargo reasignado a donde han sido adjudicados hasta el 28 de febrero del 2023 y a partir del 1 de marzo tendrán que ser ubicados en la plaza que ya han reservado. Esta es una pregunta muy seguida que tenemos en los participantes, ¿no? La profesora Inés Guidote nos dice, por favor, indíquenos cuándo se empieza a presentar los documentos, hasta cuándo se pueden recepcionar los documentos, dónde los voy a presentar. Andrés, por favor, bríndanos la orientación. Bien. Y también recordarle a los profesores que tenemos un documento de orientaciones al postulante en la página web Reforma Magisterial. Ahí también van a poder, de repente, ese documento orientarlos para su participación. Adelante, Andrés. Bien, estimada maestra Inés, lo que le podemos decir es lo siguiente. En el marco del proceso de reasignación se han establecido diferentes actividades de corte general y una de ellas, y la más importante, como había señalado, es la etapa de inscripción. Entonces, lo que se ha sugerido es que esa etapa de inscripción se realice en la primera semana de junio, con lo cual, cuando técnicamente empiece este proceso de reasignación, arranca a partir del primer día hábil del mes de junio. Y ahí hacia adelante, en las 3 primeras semanas, debemos de estar pendientes, ¿sí?, de las páginas web, páginas de Facebook oficial, tanto de las DRE como de la UGELA, donde yo deseo presentarme, para poder ver de qué día a qué día, ¿sí?, han establecido la presentación de expediente. Y sobre todo, a través de qué medio. Mesa de partes física, es decir, eso me invita a tener que trasladarme hacia la UGELA donde yo deseo presentarme para ingresar físicamente mis expedientes, o si es mesa de partes virtual, yo tengo que ver la dirección de electrónica por la cual voy a tener que cargar mi archivo ya digitalizado. Muy bien, tenemos la consulta de Jaime Cruzado. Buenas tardes, me racionalizaron en el 2021 por falta de alumnos. ¿Puedo presentar mi expediente para reasignación? Bien, allí se ve de repente 2 supuestos, ¿no? Estimado profesor Jaime, a ver, indica que fue racionalizado el 2021 por falta de estudiantes, baja meta de atención. Y ahí lo que debió suceder es que el profesor sea reasignado. Si el profesor ha sido ya reasignado, es decir, que se encuentra en una plaza en donde sí tiene metas de atención, con lo cual sí se va a poder presentar en este proceso de reasignación, ¿no? Obviamente cumpliendo con las condiciones que establece la misma norma de reasignación, pero si no ha sido ubicado, debemos tener en cuenta que sigue bajo la misma condición de ser docente excedente y no podría presentarse al proceso de reasignación. Muy bien, el profesor Didier Altamirano nos dice, si además tengo un título de computación e informática, ¿me puedo presentar a una plaza AIP? Sí, estimada Ana, ahí también, si me permites, haciendo un poco de énfasis en la pregunta anterior, si en caso el profesor ha sido reasignado ya por racionalización, implica que ha sido ya ubicado en otra institución educativa, con lo cual, estimado profesor Jaime, tampoco ahí estaría cumpliendo usted los 2 años de permanencia en la institución educativa de donde usted está postulando en condición de nombrado. Estimada Ana, para, digamos, terminar de hacer la precisión a la pregunta anterior. Por supuesto. Ahora sí, continuamos, por favor. Sí, nos preguntaba el profesor Didier Altamirano, nos decía si él tiene título de computación e informática, se puede presentar a una plaza de AIP. Bien, como habíamos indicado, el proceso de reasignación me permite a mí desplazarme de un cargo a otro igual. Mismo cargo, mismo nivel, misma modalidad. Excepcionalmente, siendo profesor de AIP, ¿puedo yo presentarme al proceso de reasignación para pasar a ser profesor de aula en el nivel primario? Sí. Siendo profesor AIP nombrado en EBR secundaria, ¿puedo presentarme al proceso de reasignación para ser ubicado en una plaza de profesor de un área curricular que guarde relación con mi título pedagógico? La respuesta es que sí. Pero siendo profesor en aula, ¿puedo reasignarme para ser profesor AIP? Y entiendo que esa es
el espíritu de la pregunta, la respuesta es que no. Muy bien, Andrés. Hemos hablado un poco de lo que es el mismo cargo y que no se puede trasladar de una modalidad a otra. La profesora Noemí Rojas nos dice: soy profesora de educación física nombrada en secundaria. ¿Me puedo resignar al nivel primario? Bien, y ahí recogemos, estimada profesora Noemí, la definición del proceso de reasignación. Mantener mismo cargo y mismo nivel. Entonces, no podríamos migrar del nivel secundario al nivel primario, ¿no? Ahí no está permitido. Muy bien, aquí tenemos a la profesora Yenita Copacondori. Nos dice: mis padres tienen más de 60 años y uno de ellos recibe pensión de cesante. ¿Puedo solicitar la reasignación por unidad familiar? En efecto, estimada profesora Yenita, usted puede solicitar el proceso de reasignación por ese supuesto, ¿no? Para estar cerca a sus padres mayores de 60 años. ¿Cómo yo tendría que acreditar? En este caso, tendría que acreditar con correspondiente partida de nacimiento en este caso de usted, y también con el DNI de sus padres que son ya mayores de 60 años. Si un maestro ha sido resignado en 2021, ¿puede este año solicitar su resignación nuevamente para el 2023? Nos pregunta el profesor Richard Mosqueda. Bien, a ver, debemos de tener en cuenta que para las causales de interés personal y unidad familiar son 2 años continuos o acumulados, ¿no? En este caso, no se estaría dando porque recién estaría cumpliendo sus 3 años de reasignado en marzo del 2023. Muy bien, la profesora Beacita nos dice: soy docente de inicial y este año estoy por destaque en otra UGEL. ¿Puedo participar? Sí, puede participar, estimada profesora, pero en condición de titular de su plaza como nombrado. Muy bien. Tenemos una profesora de la institución educativa Pascana. Dice: estoy encargado de una institución educativa multigrado. Para el próximo año, ¿puedo postular a una encargatura si me reasigno? Sí, efectivamente, puede usted postular. Ya no hay la limitante que se señalaba anteriormente, que tenía que hacer permanencia de 1 año. Perfecto. Carmen Vera nos pregunta: buenas tardes, ¿procede la resignación por unidad familiar por el cónyuge? Efectivamente, sí procede. Para ello tiene que acreditar con la partida de matrimonio o acta de matrimonio. Muy bien. La profesora Mayela Capcha: buenas tardes. La consulta: si fuera el caso que la resignación por salud no se da, ¿puedo presentarme la resignación del mes de junio? ¿Se puede continuar con el cuadro de méritos en el siguiente proceso? Bien, debemos tener en cuenta de que si la docente se presentó a la resignación por salud y no logró una plaza, puede participar del proceso de reasignación por interés personal y unidad familiar que está próximo a iniciar. Muy bien. La profesora Elizabeth Ortogorín dice: en educación técnica, CEDPRO, quiero cambiarme de turno. ¿Tengo que presentarme a resignación? No, por el proceso de reasignación no implica el cambio de turno. Muy bien. Samantha, la profesora Samantha nos dice: para las plazas de matemática, ¿es necesario cumplir con el idioma quechua? Bien, ahí debemos de tener en cuenta lo siguiente. Interesante la pregunta, estimada profesora Samantha. En la educación básica se está brindando también en diferentes modelos de servicio, y uno de ellos es la educación intercultural bilingüe, que tiene 3 formas de atención: fortalecimiento, revitalización y ámbito urbano, y cada uno de ellos de acuerdo a un porcentaje, ¿cierto? Fortalecimiento 100%, revitalización 75% y ámbitos urbanos 33%. Y ahí ya le tenemos que hacer un zoom a los niveles. Para el nivel secundaria solamente se implementa este modelo de servicio en las áreas curriculares de comunicación y ciencias sociales, con lo cual todas las demás áreas no es un requisito que se requiera la certificación de ser docente EIB. Bueno, aquí la profesora Zoraida Cruzado nos comenta que tiene todo un año ya dedicado a la educación. Es una maestra con 31 años de servicio. Como puntaje máximo acumulo en este rubro, y ya no se está tomando en cuenta el tiempo de servicio. ¿Cuánto puntaje le corresponde a la profesora Zoraida? Bien, debemos tener en cuenta que en la ficha de evaluación nosotros tenemos que se le otorga 1 punto por cada año de servicios oficiales en la carrera, y como puntaje máximo es 25. Es decir, si la maestra tiene 31 años, estaría acumulando el máximo, que es 25 puntos. Muy bien. Tenemos la siguiente consulta. Buenas tardes, soy un postulante que tengo 1 año y 5 meses de permanencia en mi nueva resignación dentro de la región. ¿Puedo postular a otra región teniendo en cuenta que tengo 6 años de servicio nombrada? El motivo es por unión conyugal. Bien,
Allí nos invita esta consulta, estimada profesora, a ver estos dos escenarios del tiempo de servicio. Cumple el primero, que son los 3 años como nombrado, que nos refiere que tiene 6 años, pero también se tiene que acreditar 2 años de permanencia en la última plaza en condición de titular. Y la maestra nos dice que recién tiene 1 año 5 meses, porque obviamente ha llegado a esa última plaza en condición de reasignada, entonces no estaría cumpliendo los 2 años. La profesora Linda Cárdenas nos dice, buenas tardes, yo laboro en la UGEL 6 y deseo resignarme a Cañete. ¿Debo gestionar mi ficha escalafonaria? Bueno, en este caso es el informe escalafonario, ¿no? Efectivamente, estimada profesora Linda, sí debe de solicitar, porque obviamente está usted trasladándose a otra UGEL de otra región. Ya, profesora Giselle nos dice, buenas tardes, tengo 1 año y 5 meses en la plaza que me reasigné, ¿podría reasignarme? Entiendo que la respuesta sería no, porque no cumple el tiempo de permanencia en la última plaza, ¿no? Efectivamente, estimada Ana, no está cumpliendo los 2 años de permanencia. Muy bien, profesora, la profesora Herly Cordero nos dice, ¿cuándo es la reasignación por salud y cómo es el proceso? ¿Qué le podemos comentar sobre los beneficios de este procedimiento de la reasignación por salud, Andrés? Bien, estimada profesora Herly, aquí nosotros debemos de señalar lo siguiente, ¿no? Que la reasignación por salud, con la nueva norma, ¿sí?, con la que está vigente, es todo el año, con excepción de los meses de mayo a julio, que son los meses en los cuales se implementa el proceso de reasignación por unidad familiar e interés personal. Entonces, para el presente año, una vez culminado el proceso de reasignación por unidad familiar e interés personal, que es en el mes de julio, a partir del mes de agosto, usted puede solicitar o puede presentar su expediente para solicitar su reasignación por razones de salud. Muy bien, el profesor Jesús Herrera nos consulta. Saqué mi licencia sin goce de haberes de marzo a abril. Me reincorporé nuevamente en este mes de mayo. ¿Puedo presentarme para esta etapa de reasignación? Bien, bajo lo que nos consulta, estimado profesor Jesús, efectivamente, si usted en el mes de mayo ya se encuentra en condición de activo, es decir, ya le emitieron su resolución, si en el caso usted cortó su licencia, pero si solamente fue de marzo a abril, se entiende que al momento de que usted solicite su informe escalafonario, si desea presentarse a otra UGEL de su jurisdicción o a otra UGEL de otra jurisdicción, o si se va a presentar en su misma UGEL, el comité al momento de solicitar su informe debe de figurar en condición de activo. Tiene que tener esa, digamos, cuidado para que, digamos, el cambio de condición en el escalafón ya haya cambiado y esté en condición de activo y no va a tener ningún inconveniente para presentarse. Bueno, aquí la profesora Jacqueline Mendoza es una futura postulante del proceso de encargatura, entiendo yo, pero quiere asegurarse con el tema de resignación. Dice, ¿tengo que permanecer 1 año en mi nueva plaza o puedo asumir la encargatura de dirección en otra institución educativa? Bien, estimada profesora Jacqueline, como ya habíamos indicado, esa restricción que se había regulado de realizar permanencia de 1 año después de que yo me haya reasignado, habiéndome presentado estando como encargado, ya no se tiene en cuenta. Con lo cual, yo estando encargado, me presento al proceso de reasignación y el siguiente año puedo continuar siendo encargado. No voy a tener inconvenientes. Perfecto. Entonces, profesora Jacqueline va a poder también estar en el tema, postular también al tema de encargatura. El profesor Enrique Rodríguez nos dice, buenas tardes, soy directivo designado sin ratificación, ¿podría reasignarme? Estimado profesor Enrique, la respuesta es ahí que sí puede presentarse a la reasignación, pero cumpliendo con las condiciones, es decir, 2 años de permanencia en la plaza en la cual usted está en condición de designado. Adicionalmente, también señalarle que al término de su primer periodo de designación va a ser evaluado en su desempeño en el cargo. De no superar, estaría regresando a su plaza reservada de profesor. Muy bien, al profesor Richard Rojas le tenemos muy buenas noticias. A ver, vamos a comentarle esta respuesta. Dice, sigue siendo solamente el 10% de postulantes pueden acceder a una plaza de reasignación interregional. Andrés, por favor, coméntale al profesor. Bien, estimado profesor Richard, su pregunta está ligada a uno de los beneficios que nos trae esta nueva norma de reasignación, ¿no? Hasta el proceso con la RBM 245, cuando pasábamos ya a la etapa interregional, solamente migraban o eran consideradas el 10% de las plazas que estaban quedando vacantes. Obviamente se adicionaban las que se generaban por cese, pero eran mínimas. Para este proceso 2022 y en adelante, para la etapa interregional pasan el 100% de plazas que quedan en condición de desiertas, más las que se generaron en el desarrollo del proceso de reasignación en la etapa regional. Es decir, ya no va a haber
ese famoso 10%, ahora es el 100% de plazas que están quedando vacantes que pasan para la etapa interregional. Muy bien, profesor Richard, entonces va a gozar de más oportunidades en este proceso de resignación docente 2022. La profesora Tula Céspedes nos dice, buenas tardes, ¿puedo resignarme por tener padres ancianos por unidad familiar? Efectivamente, estimada profesora Tula, va a poderse reasignar y uno de los supuestos es por tener padres mayores de 60 años. Y si fueran menores de 60, tienen que tener alguna discapacidad. El profesor Néstor Guamaní nos dice, para pedir resignación por unidad familiar, ¿es necesario que el DNI de mi persona y mi madre tengan el mismo domicilio? Bien, allí nosotros tenemos que señalarle que no es necesario que tengan el mismo domicilio, ¿no? Toda vez que nuestra legislación civil prevé el tema de los domicilios múltiples, ¿no? Lo único nada más es que la información que se consigne en la declaración jurada tiene que ser fidedigna, ¿no? Hay que tener en cuenta de que todo eso está sujeto a una fiscalización posterior. La profesora Yanesita Belli pregunta, ¿en qué consiste el certificado de ubicación geográfica? Bien, estimada profesora Yanesita, digamos, como interrogante, era un certificado que se usaba, y digo se usaba porque ya no se usa, para poder determinar el tipo o grado de ruralidad y la ubicación de la institución educativa en donde yo me encontraba en condición de nombrado. A la fecha, no es un requisito para la reasignación del certificado de ubicación geográfica. Eso ha sido reemplazado por cuanto ya es una obligación del comité verificar los padrones, ¿sí?, de instituciones educativas que están siendo publicados a partir del año 2014 en adelante para poder ser acreedores de las bonificaciones o puntajes por haber laborado en zona rural 1, 2, 3, zona Brain o zona de frontera. Muy bien, profesora Yanesita, entonces no se tiene que presentar ningún certificado de ubicación geográfica para este proceso. Muy bien, tenemos la consulta de la profesora Ana Barreto. Dice, para la resignación por unidad familiar, ¿es necesario un documento de una autoridad que hace constar que mi padre vive conmigo? Estimada profesora Ana, permítame ahí señalarle que no es necesario ese tipo de documentos. Ello está, digamos, reemplazado por una declaración jurada simple en donde tanto su familiar por el cual está usted solicitando su reasignación declara que vive en la jurisdicción a donde usted se está presentando y también usted tiene que presentar una declaración jurada simple donde declara que tiene su domicilio en la jurisdicción a donde se está presentando. Obviamente, tanto el domicilio que está en la declaración jurada de su familiar como el domicilio que usted está presentando en su declaración jurada tienen que ser lo mismo para que cumpla con el requisito de unidad familiar. Muy bien, la profesora Sonia nos dice, soy profesora de computación de EPT. ¿Podría resignarme a jefe de taller de EPT? Bien, estimada profesora Sonia, nosotros habíamos indicado que es mantener el mismo cargo. Estamos hablando acá que su consulta es ya un cambio de cargo de profesor a cargo jerárquico, y eso no está regulado. Muy bien, vamos leyendo las últimas consultas. Andrés, si trabajo en Lima Provincias, ¿qué etapa me corresponde presentarme en la resignación si deseo irme a Lima? Bien, estimada profesora o profesor Ginson, bajo su casuística, le correspondería a usted presentarse a una etapa interregional. Me nombré en marzo de 2019. ¿Puedo postular al proceso de reasignación? Nos dice el profesor Marlon Vinces. Bien, digamos, ya habíamos indicado que el tema de acreditar el tiempo de servicio son 3 años de permanencia, 3 años como nombrado y 2 años de permanencia en la plaza de su último cargo. Entonces, en este caso, si se ha nombrado en marzo del 2019, a la fecha ya superó los 3 años. El tema es ver que dentro de esos 3 años, o un poco más de 3 años, no haya solicitado licencia para poder acreditar los 2 años continuos de permanencia en su cargo. Muy bien, la profesora Luz Romero nos dice, ¿cuál es la diferencia de la reasignación por unidad familiar e interés personal? Bien, ahí debemos de tener en cuenta lo siguiente, estimada profesora Luz. Si bien es cierto, comparten hasta una parte los mismos requisitos, ¿no? Que es tener 3 años como nombrado, 2 años de permanencia, el informe escalafonario, ¿correcto? Y hasta ahí me quedaría solamente para interés personal. Pero si quiero yo presentarme por unidad familiar adicional a esos requisitos, yo tengo que acreditar, digamos, alguna relación de parentesco, porque puedo solicitar la unidad familiar por mi cónyuge, hijos menores de edad, hijos mayores de edad, con discapacidad, padres mayores de 60 años o padres menores de 60 años con discapacidad, ¿no?
y además, obviamente, tengo que presentar mis declaraciones juradas. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. Bien, Aurelio López nos pregunta, soy director designado, ¿puedo resignarme al cargo de director y solicitar mi resignación como docente de aula? A ver, la consulta es, soy director designado, ¿puedo resignarme al cargo de director y solicitar mi reasignación como docente de aula? Debemos de tener en cuenta ahí que la reasignación no implica el cambio de... A ver, estimada, si podríamos replantear la pregunta, Sí. por favor. Entiendo que él es un director designado y está preguntando si él puede renunciar a su designación para solicitar una reasignación como docente de aula. Bien, puede solicitar su renuncia, pero debemos de tener en cuenta que tiene que cumplir un procedimiento, ¿no? El director designado, si está en su primer periodo de designación, la aceptación de la renuncia es inmediata, ¿sí? Porque tengo una plaza de profesor en condición de reservado. Pero si soy directivo designado, que ya soy ratificado, debemos de tener en cuenta que el literal C del numeral 62.4 establece el periodo de 2 meses previos a la renuncia para poder llevar a cabo el procedimiento de ubicación, porque como yo ya soy ratificado, yo ya perdí la reserva. Entonces allí, estimado profesor Aurelio, director Aurelio, debemos de tener en cuenta, si está todavía en su primer periodo, su aceptación de renuncia es inmediata y de manera inmediata también tendrían que ubicarlo como profesor para que cuando solicite su informe escalafonario figure como profesor. Pero si usted es ratificado, son 2 meses previos a la vigencia de su renuncia que usted tiene que presentar su solicitud, con lo cual ahí sí va a tener un poco de dificultad. Digamos, con esa precisión, estimado profesor Aurelio, se estaría dando por absuelta su interrogante. Muy bien, Andrés, vamos con las 2 últimas consultas. Dice, soy profesor de inglés, ¿puedo postular a GEC de EIB? Sí, efectivamente, no hay ninguna restricción porque se mantiene el mismo cargo, ¿sí? Se mantiene el mismo nivel y se mantiene la misma modalidad. Muy bien, la profesora Cintia Bautista nos dice, mi esposo y yo radicamos en la región de Ica, allí está toda nuestra familia, nuestro hogar, pero sin embargo trabajamos como docentes en la región de Ayacucho. ¿Podremos resignarnos a la región de Ica por unidad familiar? La respuesta ahí es que sí, ¿no? Sí, pero deben de acreditar que en este caso sus hijos, ¿no? Digamos, radican en la jurisdicción a donde desean reasignarse y obviamente tendrán que firmar las declaraciones juradas quienes tengan sean los tutores, ¿no? Que en este caso pues, puede ser el papá o la mamá. Uno de ellos tendría que firmar la declaración jurada por los hijos menores de edad. Muy bien, Andrés, vamos a dar por culminado este bloque de preguntas y también dar por concluida ya este webinar, no sin antes recordarle a todos los participantes que van a encontrar toda la información de este proceso en www.minedu.gov.p/reforma-medio magisterial/reasignación. Ahí van a encontrar las orientaciones para el postulante, la normatividad vigente, el documento de preguntas y respuestas, los anexos en Word que pueden descargar para presentar su expediente. Asimismo, les reitero el correo para consultas, resignaciondocente@minedu.gov.p. Doctor Andrés, sus palabras finales antes de concluir esta transmisión. Bien, agradecer la participación de todos los maestros y maestras que se han conectado a través del Facebook y a través de la plataforma de Peroeduca. Es un proceso que se está generando con mayores condiciones para poder permitir el desplazamiento de los profesores en condición de nombrados y también del personal directivo especialista en educación en condición de designado. Del Ministerio de Educación vamos a poner a disposición a todos los especialistas que han sido asignados ya a una región específica para que puedan brindar soporte a los comités de reasignación. Sería Hacerle recordar también a los participantes sobre los beneficios de este nuevo proceso. Es un proceso que está incluyendo el 100% de plazas vacantes que nunca antes se había incluido en este proceso de reasignación docente por unidad familiar e interés personal. Se ha hecho varias medidas para acelerar el proceso de adjudicación. También van a haber mayores oportunidades para docentes de zonas alejadas, porque el 100% de plazas de la etapa regional van a pasar también a la etapa interregional. Los profesores designados en el primer periodo también van a poder participar. Estos son parte de los beneficios que hemos estado conversando y que queremos que los docentes lo tengan en cuenta a la hora de postular. Muy bien, entonces nos vamos a despedir de todas y todos los docentes, no sin antes agradecerle su participación
y decirles que la Dirección Técnico-Normativa de Docentes está a su disposición para sus consultas y dudas que tengan sobre este proceso. Muy bien, nos vemos hasta pronto, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.